En el camino al aeropuerto, me di cuenta de que había olvidado el regalo que había comprado para mi hermana. Tuve que volver urgentemente a casa. Pero en cuanto entré, escuché por casualidad una conversación extraña entre mi hija y mi yerno. Era imposible creer lo que escuché. Mis manos comenzaron a temblar cuando reconocí las voces que venían de la sala. Hablaban de mí. Hablaban de mi casa. Hablaban de deshacerse de mí. Me quedé paralizada detrás de la pared del comedor, conteniendo la respiración, mientras las palabras de Sebastián atravesaban mi pecho como cuchillos. Decía algo sobre acelerar el proceso, sobre conseguir la escritura de la propiedad antes de que yo sospechara algo. Mi hija Claudia, mi única hija, respondió con voz nerviosa que necesitaban tener paciencia, que faltaba poco. ¿Poco para qué? Dios mío, ¿poco para qué? Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La maleta seguía en el taxi esperándome afuera, el conductor probablemente preguntándose por qué tardaba tanto. El vuelo saldría en 2 horas. Pero yo no podía moverme. No podía procesar lo que estaba escuchando. Sebastián elevó un poco la voz, frustrado. Mencionó deudas de juego, dijo que ya debía más de $50,000 a gente peligrosa. Habló de vender mi casa rápidamente, de cómo podrían conseguir al menos $300,000 por ella. Mi casa. La casa que construí con Ricardo, mi esposo, durante 30 años de matrimonio. La casa donde cría a Claudia, donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas. La casa donde Ricardo murió hace 10 años, donde todavía guardo su ropa en el armario porque no tengo fuerzas para regalarla. Esa casa que ellos planeaban arrebatarme. Claudia intentaba calmar a Sebastián. Le decía que siguieran con el plan original, que yo confiaba completamente en ellos, que solo necesitaban que firmara algunos documentos más. Documentos. Recordé entonces todas las veces en los últimos meses que me habían pedido firmar papeles. Claudia siempre tenía una explicación razonable, que era para facilitar trámites bancarios en caso de emergencia, que era para agilizar herencias futuras, que era porque me amaba y quería protegerme. Protegerme. ¡Qué ironía tan cruel! Mientras yo firmaba confiadamente, creyendo que mi hija velaba por mi bienestar, ella estaba tejiendo una trampa alrededor de mí. Sebastián dijo algo que me destrozó completamente. Dijo que yo era vieja, que probablemente no me quedaban muchos años más, que nadie sospecharía nada si algo me pasaba. Si algo me pasaba. Las palabras resonaron en mis oídos como campanas de funeral. Estaban hablando de mi muerte como si fuera un trámite pendiente, un obstáculo menor en su camino hacia mi dinero. Claudia protestó débilmente, diciéndole que no hablara así, pero no lo contradijo. No dijo que estaba loco. No dijo que jamás permitiría que me hicieran daño. Solo guardó silencio. Tuve que taparme la boca con la mano para no gritar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. 70 años de vida, 50 años trabajando como enfermera en el hospital municipal, cuidando enfermos, consolando familias, salvando vidas cuando podía. 10 años de viudez solitaria, aferrándome a los recuerdos de Ricardo y al amor de mi hija. Todo para terminar así. Traicionada por la única persona en el mundo en quien confiaba ciegamente. Escuché pasos acercándose y reaccioné por instinto. Me alejé sigilosamente hacia la entrada, tomé el regalo de la mesa con manos temblorosas y salí de la casa cerrando la puerta con cuidado. El taxi seguía esperando. El conductor me miró extrañado cuando vio mi rostro. Seguramente notó que había estado llorando, pero no dijo nada. Solo arrancó el auto cuando le indiqué que continuáramos hacia el aeropuerto. Miré por la ventana trasera mientras nos alejábamos. Mi casa, mi hogar, el lugar donde pensé que estaría segura hasta el final de mis días, ahora se veía diferente. Como una trampa. Como una prisión de la que acababa de escapar sin siquiera saberlo. Durante todo el trayecto al aeropuerto no pude dejar de temblar. Las palabras de Sebastián resonaban una y otra vez en mi mente. $50,000 en deudas. Gente peligrosa. Vender la casa. Deshacerse de mí. Y Claudia. Mi Claudia. La bebé que amamanté, la niña que llevé de la mano a su primer día de escuela, la adolescente que lloró en mis brazos cuando tuvo su primera decepción amorosa. Esa misma Claudia ahora planeaba robarme todo. O algo peor.
El conductor finalmente rompió el silencio preguntándome si me sentía bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Pero no estaba cansada. Estaba destruida. Estaba intentando entender cómo había llegado a este momento, cómo no había visto las señales. Porque debió haber señales, ¿verdad? Nadie cambia de la noche a la mañana. Nadie pasa de ser una hija amorosa a una estafadora sin que haya indicios en el camino. Llegamos al aeropuerto y pagué el taxi. Caminé como autómata hacia el mostrador de documentación, respondí las preguntas de rutina, entregué mi maleta. Todo me parecía irreal, como si estuviera viendo mi vida desde fuera de mi cuerpo. La empleada me entregó mi pase de abordar y me deseó un buen viaje. Buen viaje. No sabía que acababa de embarcarme en el viaje más aterrador de mi vida, uno que no requería avión sino valentía para enfrentar la verdad más dolorosa que una madre puede descubrir. El avión despegó a tiempo. Me senté junto a la ventanilla y observé cómo la ciudad se hacía cada vez más pequeña debajo de mí. Normalmente me encantaba volar. Me daba una sensación de libertad ver el mundo desde arriba. Pero esta vez solo sentía un vacío enorme en el pecho. La señora del asiento de al lado intentó iniciar una conversación, preguntándome si iba de vacaciones. Le respondí con monosílabos hasta que captó la indirecta y me dejó en paz. No podía hablar. No podía fingir normalidad cuando mi mundo acababa de colapsar. Cerré los ojos e intenté recordar cuándo comenzó todo. Cuando mi vida dejó de ser lo que yo creía que era. Pensé en Ricardo, mi esposo. Nos conocimos cuando yo tenía 23 años y él 25. Yo acababa de terminar la escuela de enfermería y él trabajaba como supervisor en una fábrica textil. Fue amor a primera vista en un baile del barrio. Nos casamos 6 meses después, contra la opinión de mi padre que decía que nos apresurábamos demasiado. Pero teníamos razón. Fueron 40 años maravillosos. 40 años de construir una vida juntos, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. Compramos nuestro primer departamento cuando Claudia tenía 2 años. Era pequeño, apenas 2 habitaciones, pero era nuestro. Trabajábamos turnos opuestos para ahorrar en guardería. Ricardo de día, yo de noche. Nos veíamos apenas unas horas, pero cada centavo que ganábamos lo guardábamos religiosamente. Queríamos darle a Claudia lo que nosotros nunca tuvimos: estabilidad, educación, un futuro seguro. Recuerdo las noches en que Ricardo llegaba cansado de la fábrica y aún así jugaba con Claudia antes de que yo saliera al hospital. La cargaba en sus hombros y ella reía con esa risa cristalina de niña feliz. Cuando Claudia cumplió 10 años, finalmente compramos la casa. Nuestra casa. No era grande ni lujosa, pero tenía un jardín donde Claudia podía jugar y 3 habitaciones que nos parecían un palacio después del departamento diminuto. Ricardo trabajó horas extras durante meses para pagar el enganche de $30,000. Yo tomé turnos dobles en el hospital. Dormíamos 4 horas por noche, pero no nos importaba. Lo hacíamos por nuestra familia, por nuestro futuro, por Claudia. La casa se convirtió en el centro de nuestras vidas. Cada domingo hacíamos una comida familiar. Ricardo cocinaba su famoso estofado, Claudia ponía la mesa con manteles de colores brillantes, y yo preparaba el postre. Invitábamos a mi hermana Alicia y su familia, a veces a los vecinos. Nuestra casa siempre tenía las puertas abiertas, siempre había risas, siempre había amor. Pinté las paredes de color durazno porque me recordaba al amanecer. Ricardo instaló estanterías en cada habitación porque ambos amábamos los libros. Claudia colgó sus dibujos en el refrigerador, y aunque ya es una mujer adulta de 45 años, todavía guardo algunos de esos dibujos en una caja especial. Claudia fue una niña ejemplar. Sacaba buenas calificaciones, ayudaba en la casa sin que se lo pidiéramos, era educada y cariñosa. Todos los vecinos la adoraban. Cuando cumplió 15 años, Ricardo organizó una fiesta sorpresa que la hizo llorar de felicidad. Cuando se graduó de la preparatoria con honores, los 3 lloramos abrazados en el estacionamiento de la escuela. Entró a la universidad para estudiar administración de empresas. Pagamos su colegiatura completa. Nunca quisimos que se endeudara como tantos jóvenes. Nunca quisimos que comenzara su vida adulta con esa carga. Conoció a Sebastián cuando tenía 25 años. Él trabajaba en el mismo edificio donde ella hacía sus prácticas profesionales. Era atractivo, educado, ambicioso.
A Ricardo no le convenció desde el principio. Decía que había algo en su mirada que no le gustaba, algo calculador. Pero yo lo defendí. Le dije que estaba siendo sobreprotector, que Claudia ya era una mujer capaz de tomar sus propias decisiones. ¿Cómo me arrepiento ahora de no haber escuchado la intuición de Ricardo? ¿Cómo me arrepiento de haber silenciado esa voz interna que también me advertía, pero que yo ignoré porque quería ver feliz a mi hija? Se casaron 3 años después en una ceremonia hermosa en el jardín de nuestra casa. Yo misma hice las decoraciones, flores color lavanda por todas partes. Ricardo llevó a Claudia del brazo hasta el altar improvisado bajo el viejo roble. Lloré durante toda la ceremonia. Lágrimas de felicidad, pensé entonces. Ahora me pregunto si en el fondo ya presentía que estaba entregando a mi hija a alguien que no la merecía. Los primeros años de matrimonio parecían felices. Claudia consiguió un buen trabajo en una empresa de logística. Sebastián cambiaba de empleo frecuentemente, algo que comenzó a preocuparme, pero Claudia siempre tenía explicaciones. Que buscaba mejores oportunidades. Que no le gustaba conformarse. Que era ambicioso. Yo quería creerle. Quería creer que mi yerno era un hombre trabajador que simplemente buscaba superarse. Ricardo murió hace 10 años de un infarto fulminante. Fue un domingo por la mañana. Estábamos desayunando juntos, planeando remodelar el baño. De repente se llevó la mano al pecho y colapsó. Llamé a emergencias. Intenté reanimarlo usando todo lo que sabía por mis años como enfermera, pero no sirvió de nada. Se fue en minutos. Mi Ricardo. Mi compañero de vida. El hombre que me había amado incondicionalmente durante 40 años. Se fue y me dejó sola en esa casa llena de recuerdos. Claudia fue mi salvación en esos meses oscuros. Venía todos los días después del trabajo. Me preparaba la cena, se quedaba a dormir conmigo cuando las noches eran insoportables. Sebastián también fue atento. Me ayudó con los trámites del funeral, con el papeleo del seguro de vida de Ricardo. Fueron $20,000 que me ayudaron a terminar de pagar la hipoteca de la casa. Finalmente era completamente mía. Completamente nuestra, pensé, porque siempre consideré que algún día sería de Claudia. Durante los siguientes años establecí una rutina que me mantuvo cuerda. Me jubilé del hospital a los 65 años después de 40 años de servicio. Mi pensión era modesta pero suficiente, unos $1,200 al mes. Más los ahorros que Ricardo y yo habíamos acumulado, alrededor de $80,000 que mantuve en una cuenta de inversión conservadora. No era rica, pero tampoco me faltaba nada. Tenía mi casa pagada, mi salud relativamente buena, y a mi hija. Los domingos se convirtieron en sagrados. Claudia y Sebastián venían a almorzar religiosamente. Yo cocinaba los platillos favoritos de mi hija, los mismos que Ricardo preparaba cuando ella era niña. Pollo guisado con vegetales, arroz con azafrán, ensalada fresca del mercado. Sebastián siempre elogiaba mi comida, siempre pedía repetir, siempre se mostraba encantador y atento. Me ayudaba a lavar los platos, arreglaba cosas que se rompían en la casa, cortaba el césped del jardín. Parecía el yerno perfecto. Y yo, como una tonta, me lo creí todo. Ahora, sentada en ese avión rumbo a visitar a mi hermana Alicia, cada uno de esos domingos cobraba un significado diferente. Cada conversación aparentemente inocente revelaba su verdadera intención. Recordé aquella vez hace 6 meses cuando Sebastián preguntó casualmente cuánto valía la casa. Le dije que un tasador la había valuado en $350,000. Vi cómo sus ojos se iluminaron. En ese momento pensé que estaba impresionado. Ahora sé que estaba calculando cuánto podría obtener. Recordé también cuando Claudia comenzó a insistir en que le diera una copia de todas mis llaves. Decía que era por seguridad, que qué pasaría si yo me caía o me enfermaba y ellos no podían entrar a ayudarme. Sonaba tan razonable, tan lleno de amor filial. Le di las llaves sin dudar. Ahora me preguntaba cuántas veces habrían entrado a mi casa cuando yo no estaba. ¿Qué habrían revisado? ¿Qué documentos habrían fotografiado? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando todo esto? Hace 3 meses, Sebastián sugirió que sería buena idea que firmara una procuración a nombre de Claudia. Solo para casos de emergencia, dijo. Solo para que si yo estaba hospitalizada o incapacitada, mi hija pudiera tomar decisiones médicas y financieras por mí. Parecía sensato.
Yo tenía 70 años. No era inmortal. Debía planificar para el futuro. Firmé los papeles que Sebastián trajo ya preparados. Ni siquiera los leí completamente. Confiaba en ellos. Confiaba en mi hija. ¡Qué error tan monumental! Las visitas se habían intensificado en las últimas semanas. Claudia venía no solo los domingos, sino también entre semana. Siempre con alguna excusa. Que pasaba por el barrio. Que me extrañaba. Que quería asegurarse de que yo estuviera bien. Yo me sentía afortunada. Pensaba que era bendecida por tener una hija tan dedicada. Tan pocas personas mayores podían decir lo mismo. Mis amigas del club de tejido se quejaban constantemente de que sus hijos apenas las llamaban. Y yo presumía a Claudia, la hija perfecta que me visitaba constantemente. La hija perfecta que en realidad estaba vigilándome como un buitre espera a que su presa se debilite. El avión atravesó una zona de turbulencia y mi estómago dio un vuelco. Pero no era el movimiento del avión lo que me revolvía las entrañas. Era la náusea de la traición. Era el asco de imaginar a mi propia hija discutiendo mi muerte como si fuera un negocio. Las palabras de Sebastián resonaban sin cesar en mi cabeza. Gente peligrosa. $50,000 en deudas. Deudas de juego. Ahora todo tenía sentido. Los cambios constantes de trabajo. Las veces que llegaba a mi casa con el rostro tenso y preocupado. Las llamadas telefónicas que tomaba en el jardín, alejado de nosotras. No era ambición. Era adicción. Era desesperación. Y Claudia lo sabía. Claudia estaba casada con un ludópata endeudado con criminales y su solución no era divorciarse o buscar ayuda. Su solución era robarme. Robarle a su propia madre que la había criado con tanto amor, que había sacrificado tanto por ella, que habría dado su vida sin pensarlo si ella lo hubiera necesitado. Pero aparentemente mi vida no valía tanto como $300,000. Pensé en todas las veces que los ayudé económicamente. Cuando Sebastián perdió un trabajo hace 4 años, les presté $10,000 para que pudieran pagar la renta mientras conseguía algo nuevo. Nunca me devolvieron ese dinero. Claudia dijo que lo harían poco a poco, pero después de unos meses dejó de mencionarlo y yo no quise presionar. Era mi hija. El dinero no importaba si ella estaba bien. Hace 2 años les di $15,000 para el enganche de un auto. Claudia dijo que el suyo se había descompuesto y no tenía reparación. Ahora me preguntaba si eso fue verdad o solo otra mentira para sacarme dinero. En total, calculé mientras el avión seguía su rumbo, les había dado casi $35,000 en los últimos años. Y eso sin contar los regalos, las cenas que pagaba, los pequeños préstamos que nunca se devolvieron. Nunca llevé cuenta. Nunca les exigí recibos o contratos. Eran mi familia. Se supone que la familia se ayuda sin condiciones. Pero aparentemente yo era la única que pensaba así. La azafata pasó ofreciendo bebidas. Pedí un vaso de agua y lo bebí despacio, intentando calmar el nudo en mi garganta. Intentando no llorar ahí en medio de todos esos desconocidos. Una parte de mí quería creer que había malinterpretado la conversación. Que tal vez había escuchado mal. Que seguramente había una explicación lógica y razonable para todo. Pero sabía que me estaba engañando. Las palabras habían sido claras. Las intenciones, evidentes. No había malentendido posible. Pensé en llamar a Claudia. En confrontarla inmediatamente por teléfono. Exigir explicaciones. Pero algo me detuvo. Una voz interior, quizás la misma que Ricardo habría escuchado si estuviera vivo, me dijo que esperara. Que necesitaba pruebas. Que si los confrontaba ahora sin evidencia, simplemente negarían todo. Me dirían que estaba confundida, que había entendido mal, que mi edad me estaba jugando malas pasadas. Me harían dudar de mi propia cordura. Los manipuladores son expertos en voltear la situación, en convertirse en víctimas cuando son descubiertos. Necesitaba ser inteligente. Necesitaba ser estratégica. Porque si Sebastián realmente debía dinero a gente peligrosa, y si realmente estaban dispuestos a hacer lo que fuera para conseguir mi casa, entonces yo estaba en peligro real. No podía simplemente ignorarlo y esperar que se resolviera solo. No podía ser ingenua otra vez. Ya había sido demasiado ingenua durante demasiado tiempo. Saqué mi teléfono del bolso y lo sostuve en mis manos temblorosas. Busqué el número de Rebeca,
mi mejor amiga desde hace 30 años. Rebeca, que siempre había sido la voz de la razón. Rebeca, que me conocía mejor que nadie. Rebeca, que nunca había confiado completamente en Sebastián, aunque nunca me lo dijo directamente para no herirme. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba contarle lo que había escuchado. Necesitaba que alguien me confirmara que no estaba volviéndome loca. Pero el avión ya estaba en modo de vuelo y no podía hacer llamadas. Tendría que esperar hasta aterrizar. Tendría que pasar las próximas 2 horas reviviendo cada momento, cada conversación, cada señal que ignoré. Tendría que enfrentar sola el dolor de saber que la persona que más amaba en el mundo me había traicionado de la manera más vil. Aterrizamos en el aeropuerto de la ciudad donde vive mi hermana Alicia 3 horas después. 3 horas que se sintieron como 3 días. 3 horas en las que repasé cada detalle de mi relación con Claudia, buscando el momento exacto en que todo se torció. Buscando señales que debía haber visto. Buscando el instante en que mi hija dejó de ser mi hija y se convirtió en una extraña capaz de traicionarme. Alicia me esperaba en el área de llegadas con una sonrisa enorme y los brazos abiertos. Tiene 68 años, 2 menos que yo, pero siempre ha parecido más joven. Tal vez porque su vida fue diferente a la mía. Nunca tuvo hijos. Se casó tarde, a los 40, con un hombre viudo que la adoraba. Vivieron 15 años felices antes de que él muriera de cáncer. Ahora vive sola en una casa pequeña pero acogedora, rodeada de sus gatos y sus plantas. Siempre le dije que envidiaba su tranquilidad. Ahora entendía que su tranquilidad venía de no tener a nadie que pudiera traicionarla tan profundamente. Me abrazó fuerte y de inmediato supo que algo andaba mal. Alicia siempre tuvo esa capacidad. Podía leer mi rostro como si fuera un libro abierto. Preguntó qué me pasaba. Le dije que estaba cansada del viaje, que no había dormido bien. Mentí. No podía contarle ahí, en medio del aeropuerto, con gente pasando a nuestro alrededor. No podía decirle que acababa de descubrir que mi hija planeaba robarme, que tal vez planeaba algo peor. No podía pronunciar esas palabras en voz alta porque hacerlo las haría más reales. Durante el trayecto a su casa intenté concentrarme en su conversación. Me contaba sobre sus vecinos, sobre el nuevo café que abrieron en la esquina, sobre el club de lectura al que se había unido. Yo asentía y sonreía en los momentos apropiados, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia. Estaba en mi casa, reviviendo esa conversación, escuchando una y otra vez la voz de Sebastián hablando sobre deshacerse de mí, viendo el rostro de Claudia en mi imaginación, ese rostro que conocía mejor que el mío propio, asintiendo a planes terribles. Llegamos a la casa de Alicia y ella preparó té. Me senté en su sala color crema, rodeada de fotografías familiares. Había una de nosotras dos cuando éramos niñas, de pie frente a la casa de nuestros padres. Otra de su boda. Una más de la última Navidad que pasamos juntas, hace 2 años, cuando todavía Ricardo vivía. En esa foto yo sonreía genuinamente. Parecía otra persona. Una persona que aún creía que el mundo era un lugar seguro, que su familia era su refugio. Alicia se sentó frente a mí con 2 tazas humeantes. Me miró directo a los ojos y dijo que dejara de fingir, que la conocía demasiado bien, que algo grave había pasado y que necesitaba contárselo. Me quebré. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente brotaron. Lloré como no lloraba desde el funeral de Ricardo. Lloré por la hija que creí tener y que resultó ser una ilusión. Lloré por mi ingenuidad. Lloré por el miedo que ahora sentía en mi propia casa. Le conté todo. Cada palabra que había escuchado. Cada detalle que recordaba. Las deudas de Sebastián. Los planes para quedarse con mi casa. La manera casual en que hablaban de mi muerte. Alicia escuchó en silencio, su rostro volviéndose más pálido con cada frase. Cuando terminé, ella estaba temblando de rabia. Dijo que siempre supo que Sebastián era un parásito, que siempre sintió que algo no estaba bien con él, pero que jamás imaginó que Claudia fuera capaz de algo así. Eso era lo que más me dolía. Que Sebastián fuera un estafador, un manipulador, un criminal, eso podía entenderlo. Era un extraño que entró a nuestras vidas. Pero Claudia, mi Claudia, la bebé que sostuve en mis brazos minutos después de nacer. La niña que me esperaba despierta cuando yo llegaba de mis turnos nocturnos en el hospital solo para darme un beso de buenas noches.
La adolescente que me contaba todos sus secretos. La mujer que lloró en mi hombro cuando Ricardo murió y me prometió que nunca me dejaría sola. Esa Claudia no podía ser la misma persona que ahora conspiraba contra mí. Alicia sugirió que tal vez Sebastián la estaba manipulando. Que tal vez Claudia estaba tan atrapada en esa relación tóxica que no podía ver con claridad. Quise creerle. Desesperadamente quise creer que mi hija era víctima también. Pero recordé su voz en esa conversación. No sonaba asustada. No sonaba forzada. Sonaba calculadora. Sonaba como alguien que había tomado una decisión consciente de traicionar a su propia madre por dinero. Pasamos toda la tarde hablando. Alicia insistió en que fuera a la policía de inmediato. Pero yo sabía que no podía hacer eso. No tenía pruebas. Solo había escuchado una conversación. Ellos podrían negar todo. Podrían decir que malinterpreté las cosas. Que mi edad me estaba afectando. Que estaba inventando historias. Y entonces no solo perdería mi casa y mi dinero, sino también mi credibilidad. Me verían como una anciana paranoica que acusaba falsamente a su propia familia. Necesitaba pruebas concretas. Necesitaba evidencia irrefutable. Pero no sabía cómo conseguirla. No sabía por dónde empezar. Toda mi vida había sido honesta, transparente, confiada. Nunca aprendí a ser sospechosa. Nunca desarrollé las habilidades necesarias para atrapar a un mentiroso. Porque nunca imaginé que las necesitaría, especialmente no con mi propia hija. Alicia propuso un plan. Sugirió que me quedara en su casa por un tiempo. Que les dijera a Claudia y Sebastián que había decidido extender mi visita. Que mientras tanto ella me ayudaría a investigar, a buscar pruebas, a entender realmente qué estaba pasando. Era tentador. La idea de estar lejos de ellos, de estar a salvo en la casa de mi hermana, sonaba maravillosa. Pero también sabía que si desaparecía así de repente, ellos sospecharían. Se pondrían en guardia. Tal vez acelerarían sus planes. No, necesitaba regresar. Necesitaba fingir que no sabía nada. Necesitaba ser la madre ingenua y confiada que siempre fui, al menos en apariencia. Mientras tanto, buscaría respuestas. Revisaría documentos. Hablaría con mi banco. Consultaría con un abogado. Haría todo lo que fuera necesario para protegerme y para descubrir hasta dónde llegaba esta traición. Esa noche casi no dormí. Me quedé en la habitación de invitados de Alicia, mirando el techo, pensando en todo lo que había perdido en un solo día. No solo había perdido la confianza en mi hija. Había perdido mi sentido de seguridad. Había perdido la inocencia que me quedaba después de tantos años de vida. Había perdido la certeza de que al menos mi familia era real, era sólida, era un lugar donde podía descansar sin miedo. Pensé en Ricardo. En cuanto lo extrañaba en ese momento. Él siempre supo qué hacer. Siempre tuvo las respuestas. Siempre me protegió. Si estuviera vivo, nada de esto estaría pasando. Sebastián nunca se habría atrevido. O tal vez sí, tal vez los planes habrían incluido a Ricardo también. Tal vez mi esposo también habría sido un obstáculo que remover. El pensamiento me hizo sentir náuseas. A la mañana siguiente desperté con una determinación que no había sentido en años. El dolor seguía ahí, profundo y punzante, pero ahora estaba acompañado de algo más. Rabia. Una rabia fría y calculada que me daba fuerzas. No iba a ser la víctima pasiva de esta historia. No iba a dejar que me robaran todo sin pelear. Si Claudia y Sebastián querían jugar sucio, entonces yo aprendería sus reglas. Y les ganaría en su propio juego. Le dije a Alicia que regresaría a casa al día siguiente, un día antes de lo planeado. Ella protestó, preocupada por mi seguridad, pero yo fui firme. Le expliqué que necesitaba actuar rápido, antes de que ellos sospecharan algo. Antes de que pudieran hacer un movimiento irreversible. Alicia finalmente aceptó, pero bajo una condición. Me hizo prometerle que la llamaría todos los días. Que si algo, lo que fuera, me parecía extraño o peligroso, le avisaría inmediatamente. Le prometí que lo haría. Antes de salir del aeropuerto para regresar, llamé a Rebeca. Mi amiga respondió al segundo timbrazo con su voz alegre de siempre. Le dije que necesitaba verla urgentemente. Que había descubierto algo terrible y necesitaba su ayuda.
Rebeca no hizo preguntas por teléfono. Solo dijo que estaría en mi casa esa misma tarde, cuando yo llegara. Eso es lo que hace una verdadera amiga. No cuestiona. No juzga. Solo aparece cuando la necesitas. Durante el vuelo de regreso, organicé mentalmente lo que tenía que hacer. Primero, necesitaba revisar todos los documentos que había firmado en los últimos meses. Esa procuración que Sebastián trajo ya preparada. Los papeles bancarios que Claudia dijo que eran rutinarios. Cualquier cosa con mi firma que no recordara haber leído completamente. Segundo, necesitaba ir al banco y verificar el estado de mis cuentas. Asegurarme de que no hubiera movimientos extraños. Tercero, necesitaba hablar con un abogado de confianza. Alguien que pudiera orientarme sobre mis opciones legales. El avión aterrizó a las 3 de la tarde. Tomé un taxi directo a mi casa, ignorando los mensajes de Claudia preguntando cómo estaba, si había llegado bien a casa de Alicia, si necesitaba algo. Cada mensaje me revolvía el estómago. Cada muestra de falsa preocupación era una puñalada más. Pero respondí con normalidad. Le dije que todo estaba bien, que Alicia me enviaba saludos, que regresaría al día siguiente. Mantener las apariencias era crucial. Rebeca llegó exactamente a las 5, como había prometido. La vi llegar desde la ventana de mi sala y sentí un alivio enorme. Rebeca tiene mi edad, pero es 10 veces más fuerte que yo. Trabajó toda su vida como contadora en una firma grande. Se divorció hace 20 años de un hombre que la engañaba y salió adelante sola. Crió a 3 hijos que ahora son profesionales exitosos. Si alguien podía ayudarme a navegar esta pesadilla, era ella. Le conté todo otra vez. Esta vez con más detalles, con más claridad. Le mostré los documentos que había encontrado en mi escritorio. La procuración que firmé le daba a Claudia poderes amplísimos sobre mis finanzas y propiedades. Podía vender mi casa sin mi consentimiento si yo era declarada incapacitada. Podía acceder a todas mis cuentas bancarias. Podía tomar decisiones médicas por mí. Básicamente, le había entregado el control total de mi vida en una sola firma. Rebeca leyó los documentos con su mirada profesional de contadora. Su expresión se fue oscureciendo con cada página. Finalmente levantó la vista y dijo algo que me heló la sangre. Estos documentos no eran normales. Estaban redactados de una manera muy específica, muy conveniente para quien quisiera apropiarse de los bienes de otra persona. Esto no lo había hecho un abogado honesto. O si lo hizo, fue con plena conciencia de que se estaban preparando para un fraude. Le pregunté si podía revocar esa procuración. Rebeca dijo que sí, que legalmente podía hacerlo en cualquier momento. Pero me advirtió que si lo hacía, Claudia y Sebastián sabrían inmediatamente que yo sospechaba algo. Podrían acelerar sus planes. Podrían volverse peligrosos. Era mejor dejar ese documento en su lugar por ahora, mientras reuníamos evidencia más sólida de sus intenciones criminales. Rebeca conocía a un abogado excelente. Se llamaba Orlando y había trabajado con ella en varios casos complicados. Era discreto, inteligente y, sobre todo, honesto. Rebeca lo llamó ahí mismo y le explicó la situación en términos generales. Orlando dijo que podía recibirme al día siguiente en su oficina. Que mientras tanto, no firmara nada más y no hiciera movimientos bruscos que pudieran alertar a los sospechosos. Esa noche, Rebeca se quedó conmigo. Dormimos poco. Pasamos horas revisando cada papel que yo tenía guardado. Estados de cuenta bancarios. Escrituras de la casa. El testamento que había hecho hace 5 años, donde Claudia era mi única heredera. Pólizas de seguro. Todo. Rebeca tomaba notas, fotografiaba documentos con su teléfono, hacía listas de cosas que necesitábamos verificar. Encontramos algo inquietante. Un documento que yo no recordaba haber firmado. Era una autorización para que Claudia pudiera solicitar préstamos usando mi casa como garantía. Estaba fechado hace 2 meses. Mi firma aparecía ahí, pero yo juraba que nunca había visto ese papel antes. Rebeca lo examinó cuidadosamente y dijo algo aterrador. Era posible que hubieran falsificado mi firma. O peor, que me hubieran hecho firmarlo escondido entre otros documentos que sí eran legítimos. Le pregunté cómo podían hacer algo así. Rebeca explicó que es más común de lo que pensamos. Los estafadores mezclan documentos importantes con papeles triviales.
Te dicen que son formularios del banco, declaraciones de impuestos, cualquier cosa. Tú confías y firmas todo junto sin leer cada página. Y de repente has firmado tu propia ruina sin siquiera saberlo. Recordé entonces una tarde hace 2 meses. Sebastián vino con un folder lleno de papeles. Dijo que eran actualizaciones de información para mi seguro médico y algunos formularios del banco relacionados con mi pensión. Yo estaba viendo mi telenovela favorita. Firmé rápidamente sin leer, molesta por la interrupción. Sebastián se fue sonriendo, agradeciendo mi tiempo. Ahora entendía por qué sonreía. Acababa de robarme sin que yo lo supiera. Rebeca dijo que necesitábamos más que sospechas. Necesitábamos prueba de que ellos planeaban usar esos documentos fraudulentamente. Necesitábamos grabarlos admitiendo sus planes. Necesitábamos evidencia concreta que pudiera presentarse ante un juez. Sugirió que instaláramos cámaras de seguridad en mi casa. Pequeñas, ocultas, que grabaran audio y video. Así, la próxima vez que Claudia y Sebastián vinieran y hablaran libremente, tendríamos todo registrado. La idea me horrorizaba. Espiar a mi propia hija. Grabarla en secreto. Buscar pruebas de su traición como si fuera una criminal. Pero eso era exactamente lo que era. Una criminal. Y yo necesitaba protegerme. Rebeca me recordó que ellos no tenían escrúpulos en robarme. En planear mi desaparición. En destruir todo lo que Ricardo y yo construimos. Yo tampoco podía tener escrúpulos ahora. Al día siguiente, Rebeca trajo las cámaras. Eran diminutas, del tamaño de un botón. Las instalamos en la sala, en el comedor, en mi habitación. Lugares estratégicos donde era probable que ellos hablaran. Las conectamos a una aplicación en mi teléfono que grababa todo en la nube. Incluso si ellos encontraban las cámaras y las destruían, las grabaciones estarían a salvo en Internet. Después fuimos juntas al banco. Le pedí a Rebeca que entrara conmigo para apoyo moral. Hablé con el gerente, el mismo hombre que me atendía desde hace 20 años. Le expliqué que quería revisar todos los movimientos de mis cuentas en el último año. Que quería saber si alguien había intentado acceder a mi dinero usando poderes o autorizaciones. El gerente se puso serio inmediatamente. Revisó mi cuenta en su computadora y su expresión cambió. Había habido un intento de transferencia hace 3 semanas. Alguien con una procuración había tratado de mover $40,000 de mi cuenta de ahorros a otra cuenta. La transacción fue bloqueada porque el banco requería mi aprobación personal para montos mayores a $10,000. Me habían enviado una notificación, pero yo nunca la recibí. Le pregunté al gerente a qué cuenta habían intentado transferir mi dinero. Él revisó nuevamente la pantalla y confirmó lo que yo ya sospechaba. Era una cuenta a nombre de Sebastián. Mi yerno había intentado robarme $40,000 usando la procuración que yo ingenuamente firmé. $40,000 que probablemente necesitaba con desesperación para pagar sus deudas de juego. Y cuando esa transferencia fue bloqueada, debió entrar en pánico. Por eso la conversación que escuché sonaba tan urgente. Por eso Sebastián presionaba a Claudia para acelerar el proceso. El gerente me preguntó si yo había autorizado esa transacción. Le dije que no. Que ni siquiera sabía que se había intentado. Me explicó que habían enviado la notificación a mi correo electrónico registrado. Le pedí que me mostrara qué dirección tenían en archivo. No era mi correo. Era uno que nunca había visto antes. Alguien había cambiado mi información de contacto en el banco. Probablemente Claudia o Sebastián, usando esa maldita procuración. Rebeca intervino con su tono profesional de contadora. Le preguntó al gerente qué otras modificaciones se habían hecho en mi cuenta recientemente. Él revisó el historial completo. Hace un mes, alguien había agregado a Claudia como cotitular de mi cuenta. Hace 2 semanas, habían solicitado una chequera nueva a mi nombre. Hace una semana, habían intentado cambiar la beneficiaria de mi seguro de vida, que actualmente era mi hermana Alicia. Sentí que me faltaba el aire. No era solo un intento de robo. Era un plan sistemático para tomar control total de mis finanzas. Estaban preparando el terreno para despojarme de todo. Y lo estaban haciendo gradualmente, paso a paso, pensando que yo nunca me daría cuenta. Que yo era demasiado vieja, demasiado confiada, demasiado tonta para notarlo.
Le dije al gerente que revocara inmediatamente todos esos cambios. Que removiera a Claudia como cotitular. Que bloqueara cualquier movimiento que no fuera autorizado personalmente por mí, en persona, con identificación. Que cambiara todas mis contraseñas y claves de seguridad. El gerente tomó nota de todo y dijo que lo procesaría de inmediato. También sugirió que pusiera una alerta de fraude en mi cuenta. Significaba que cualquier transacción inusual sería revisada 2 veces antes de procesarse. Rebeca preguntó si el banco podía darme copias certificadas de todos esos intentos de transacciones no autorizadas. El gerente dijo que sí, que esos documentos serían evidencia valiosa si decidía proceder legalmente contra quienes habían abusado de la procuración. Pedí que preparara todo. Necesitaría esos papeles para mostrárselos a Orlando, el abogado. Salimos del banco con una carpeta llena de documentos. Evidencia concreta de fraude. Evidencia de que Claudia y Sebastián habían intentado robarme. Ya no eran solo palabras que escuché por casualidad. Ahora tenía pruebas en papel. Pruebas que un juez no podría ignorar. Rebeca me apretó la mano mientras caminábamos hacia su auto. Me dijo que íbamos por buen camino. Que pronto esto terminaría. Fuimos directamente a la oficina de Orlando. Era un edificio viejo, pero bien mantenido en el centro de la ciudad. Su oficina estaba en el 3er piso. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos amables pero inteligentes. Rebeca nos presentó y le entregué toda la documentación que habíamos reunido. Los papeles del banco. La procuración. Los documentos que yo no recordaba firmar. Todo. Orlando revisó cada papel con atención meticulosa. Tomaba notas, hacía preguntas específicas, verificaba fechas. Después de casi 1 hora, levantó la vista y habló con una seriedad que me asustó. Dijo que estaba ante un caso claro de abuso financiero de persona mayor. Que los elementos del fraude estaban todos presentes. Que incluso había indicios de falsificación de documentos. Esto no era solo un asunto civil. Era criminal. Le pregunté qué podía hacer. Orlando explicó varias opciones. Primero, podía revocar inmediatamente la procuración y todas las autorizaciones. Eso detendría cualquier movimiento futuro. Segundo, podía presentar una denuncia penal contra Sebastián por intento de fraude y falsificación. Tercero, podía iniciar un proceso para recuperar cualquier dinero que ya me hubieran robado. Cuarto, podía solicitar una orden de restricción para mantenerlos alejados de mí y de mi propiedad. Pero había un problema. Si yo movía todas esas fichas legales de inmediato, ellos sabrían que los había descubierto. Y según lo que yo había escuchado en esa conversación, Sebastián estaba involucrado con gente peligrosa. Criminales a quienes debía dinero. Si se sentía acorralado, si veía que su plan se desmoronaba, podría volverse violento. Podría intentar algo desesperado. Orlando sugirió un enfoque más estratégico. Primero, asegurar mis activos de manera que ellos no pudieran tocarlos. Eso ya lo habíamos hecho en el banco. Segundo, reunir más evidencia de sus intenciones y acciones criminales. Las cámaras que Rebeca instaló ayudarían con eso. Tercero, cuando tuviéramos suficiente evidencia irrefutable, ir simultáneamente a la policía y ejecutar todas las acciones legales de golpe. Así ellos no tendrían tiempo de reaccionar o huir. Me preguntó si tenía algún lugar seguro donde quedarme mientras tanto. Un lugar donde Claudia y Sebastián no pudieran encontrarme si las cosas se ponían feas. Pensé en Alicia. Pensé en Rebeca. Pero ambas vivían cerca. Si Sebastián realmente estaba desesperado, podría buscarme ahí. Orlando sugirió que considerara un hotel bajo nombre falso o incluso salir de la ciudad temporalmente. Pero yo me negué. Esta era mi casa. La casa que construí con Ricardo. No iba a dejar que me echaran de mi propio hogar. Orlando me hizo prometer que sería cuidadosa. Que no confrontaría a Claudia o Sebastián sin antes avisarle. Que mantendría mi teléfono cargado siempre y con el número de emergencias en marcación rápida. Que confiaría en Rebeca y en Alicia para que me ayudaran. Que no trataría de ser heroica. Le prometí todo eso, aunque por dentro me sentía todo menos heroica. Me sentía aterrada. Esa tarde, de regreso en mi casa, me senté en la sala donde había escuchado la conversación que cambió todo. Miré las pequeñas cámaras ocultas que Rebeca había instalado.
Eran invisibles a simple vista. Nadie podría saber que estaban ahí, esperando, grabando, recopilando evidencia de la traición de mi propia sangre. Mi teléfono sonó. Era Claudia. Preguntaba si había regresado ya de casa de Alicia. Dije que sí, que había acortado mi visita porque la extrañaba. Mentí con una facilidad que me sorprendió. Dije que quería verla pronto, que tal vez podrían venir a cenar el domingo como siempre. Claudia sonó aliviada. Dijo que por supuesto, que Sebastián y ella estaban ansiosos por verme. Apuesto a que sí estaban ansiosos. Ansiosos por verificar que yo seguía siendo la tonta confiada de siempre. Le dije que los amaba antes de colgar. Las palabras me quemaron la garganta. Porque una parte de mí todavía la amaba. Todavía amaba a la niña que ella fue. Todavía amaba a la hija que pensé que tenía. Pero la mujer en la que se había convertido, la mujer capaz de conspirar contra su propia madre, esa mujer era una extraña. Y esa extraña me daba miedo. Rebeca se quedó conmigo otra noche. No quería dejarme sola. Preparó la cena mientras yo me sentaba en silencio en la cocina, perdida en mis pensamientos. Comimos poco. Ninguna tenía apetito. Hablamos sobre el plan. Sobre lo que pasaría el domingo cuando Claudia y Sebastián vinieran. Necesitaba actuar normal. Necesitaba ser la madre amorosa de siempre. Y las cámaras grabarían todo. Cada palabra. Cada mirada. Cada mentira. Esa noche soñé con Ricardo. Estábamos jóvenes otra vez, bailando en aquella fiesta donde nos conocimos. Él me sonreía con esa sonrisa que iluminaba mi mundo. Me decía que todo estaría bien. Que yo era más fuerte de lo que creía. Que podía enfrentar esto. Desperté llorando, pero también con una determinación renovada. Ricardo tenía razón. Yo era más fuerte de lo que creía. Y no iba a dejar que me destruyeran sin pelear. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé toda la mañana preparando el almuerzo como siempre hacía. Pollo guisado, arroz amarillo, ensalada fresca. Los platillos que Claudia había comido toda su vida. Los sabores de su infancia. Me sentía como una actriz preparándose para la actuación más importante de su vida. Cada movimiento tenía que ser perfecto. Cada gesto tenía que parecer natural. No podía dejar que sospecharan que yo sabía algo. Rebeca me había llamado temprano para darme ánimo. Me recordó que las cámaras estaban funcionando perfectamente. Que todo lo que se dijera en esa casa quedaría grabado. Que yo solo tenía que mantener la calma y dejar que ellos hablaran. Los criminales siempre cometen errores. Siempre dicen más de lo que deberían cuando se sienten seguros. Y Claudia y Sebastián se sentían completamente seguros. Pensaban que yo no sabía nada. Llegaron exactamente a las 12:30, como cada domingo. Sebastián traía flores, como siempre. Rosas color salmón esta vez. Me besó en la mejilla y me dijo lo hermosa que me veía. Claudia me abrazó fuerte y comentó que olía delicioso. Todo era tan normal, tan familiar, tan falso. Yo sonreí y les agradecí por venir. Les dije que los había extrañado. Y en cierto modo era verdad. Extrañaba a la hija que creí tener. Extrañaba la ilusión de familia feliz que había vivido durante tanto tiempo. Nos sentamos a la mesa. Serví la comida como siempre. Sebastián elogió cada bocado. Claudia me preguntó por mi visita a Alicia. Les conté anécdotas inventadas sobre mi hermana, sobre sus gatos, sobre el nuevo café de su barrio. Ellos escuchaban y sonreían. Sebastián servía más vino. Claudia me preguntaba si necesitaba ayuda con algo en la casa. Todo transcurría con una normalidad espeluznante. Después del almuerzo, mientras yo preparaba café, escuché que Sebastián le decía algo a Claudia en voz baja. No alcancé a distinguir las palabras, pero el tono era urgente. Claudia le respondió algo que tampoco pude oír claramente. Sentí que el corazón se me aceleraba. Las cámaras estaban grabando. Todo quedaba registrado. Solo necesitaba mantener la compostura un poco más. Regresé a la sala con el café y el pastel de manzana que había horneado esa mañana. Nos sentamos los tres en los sillones. Sebastián comentó algo sobre el trabajo, sobre un nuevo proyecto que estaba considerando. Claudia habló de su oficina,
de un ascenso que tal vez recibiría pronto. Yo asentía y hacía las preguntas apropiadas. Pero mi mente estaba en las cámaras ocultas. En Orlando esperando mi llamada. En el momento en que todo esto finalmente explotaría. Entonces Sebastián cambió de tema. Con una sonrisa casual, mencionó que habían estado pensando en mi bienestar. Que yo estaba llegando a una edad donde necesitaba más cuidados. Que tal vez sería bueno considerar mudarse a un lugar más pequeño, más fácil de mantener. Claudia asintió, agregando que les preocupaba que yo viviera sola en una casa tan grande. ¿Qué pasaría si me caía o me enfermaba y nadie estaba ahí para ayudarme? Sentí la rabia hirviendo en mi interior, pero mantuve mi rostro sereno. Les pregunté qué tenían en mente. Sebastián dijo que habían visto algunos departamentos muy lindos cerca de su casa. Más compactos, más seguros, con servicios de emergencia disponibles. Y lo mejor, agregó con esa sonrisa de serpiente, es que vender esta casa me daría un buen dinero para vivir cómodamente mis últimos años. Mis últimos años. Como si mi vida ya estuviera en cuenta regresiva. Como si yo fuera un problema que necesitaban resolver rápidamente. Claudia se apresuró a añadir que no había prisa, que solo querían que yo lo considerara. Que ellos me ayudarían con todo el proceso. Que se encargarían de los trámites para que yo no tuviera que preocuparme por nada. ¡Qué conveniente! Ellos se encargarían de vender mi casa, de manejar mi dinero, de decidir dónde viviría. Y yo quedaría completamente a su merced. Les dije que lo pensaría. Que era una decisión importante que no podía tomar a la ligera. Sebastián se puso un poco tenso. Dijo que entendía, pero que realmente deberían empezar a planificar pronto. Que el mercado inmobiliario estaba favorable ahora. Que si esperábamos mucho, podrían perder buenas oportunidades. Siempre tan preocupado por las oportunidades. Siempre tan urgente. Porque sus acreedores no podían esperar. Claudia intentó suavizar la presión. Me tomó de la mano y me dijo con voz dulce que solo querían lo mejor para mí. Que no soportarían que algo me pasara por estar sola en esta casa grande. Miré sus ojos, buscando algún rastro de la niña que conocí. Buscando alguna señal de remordimiento, de conflicto interno, de humanidad. Pero no encontré nada. Solo vi cálculo. Solo vi determinación. Solo vi a alguien que había tomado una decisión y no planeaba echarse atrás. Les agradecí por preocuparse tanto por mí. Les dije que eran muy buenos conmigo. Que me sentía afortunada de tener una familia tan atenta. Las palabras me sabían a veneno en la boca, pero las dije con convicción. Sebastián se relajó un poco. Claudia sonrió. Pensaban que habían plantado la semilla. Que yo estaba considerando seriamente su propuesta. Que pronto podrían cerrar su trampa completamente. Después del café, Sebastián pidió usar el baño. Claudia se quedó conmigo en la sala. Hubo un momento de silencio incómodo. Entonces ella preguntó, tratando de sonar casual, si yo había firmado algún papel recientemente. Si alguien del banco me había contactado. Si había notado algo extraño en mis cuentas. Sentí un escalofrío. Sabían que la transferencia había sido bloqueada. Estaban verificando si yo me había dado cuenta. Le dije que no, que todo estaba normal. Que nadie me había contactado. Mentí con la misma facilidad con la que ella me mentía a mí. Claudia pareció aliviada. Cambió de tema rápidamente, hablando sobre el clima, sobre una película que había visto. Pero yo había visto el miedo en sus ojos. El miedo de ser descubierta. Y eso me dio una satisfacción oscura que nunca pensé que sentiría hacia mi propia hija. Sebastián regresó del baño. Noté que había tardado más de lo normal. Me pregunté si habría estado revisando cosas en mi habitación. Si habría estado buscando documentos. Las cámaras habrían capturado eso también. Cada movimiento. Cada invasión a mi privacidad. Cada paso de su plan criminal. Se quedaron una hora más. Hablamos de trivialidades. Del clima que estaba cambiando. De las noticias en la televisión. De vecinos que yo apenas conocía. Todo era tan superficial, tan vacío. Finalmente se despidieron. Claudia me abrazó y me dijo que me llamaría durante la semana. Sebastián me besó la mejilla y me recordó que pensara en su propuesta del departamento. Les dije que lo haría. Les agradecí por venir.
Les dije que los amaba. Cerré la puerta detrás de ellos y me quedé inmóvil durante varios minutos, esperando a que el auto se alejara, esperando a estar completamente sola. Entonces me dejé caer en el sofá y las lágrimas que había contenido durante horas finalmente brotaron. Lloré por la farsa que acababa de representar. Lloré por la familia que había perdido. Lloré por la inocencia que nunca recuperaría. Cuando pude controlarme, llamé a Rebeca. Ella llegó en 20 minutos. Revisamos las grabaciones juntas en mi teléfono. Las cámaras habían capturado todo perfectamente. La conversación sobre vender la casa. La urgencia de Sebastián. Las preguntas de Claudia sobre el banco. Y lo más incriminatorio, cuando yo estaba en la cocina preparando el café, Sebastián le había susurrado a Claudia que necesitaban acelerar todo porque los intereses de su deuda estaban creciendo demasiado rápido. Que ya debía $65,000. Que si no pagaba pronto, los tipos a quienes les debía empezarían a buscar otras formas de cobrar. Rebeca también notó algo que yo había pasado por alto. En la grabación de la cámara de mi habitación, se veía claramente a Sebastián abriendo cajones de mi cómoda, revisando documentos, tomando fotografías con su teléfono de papeles que encontraba. Había entrado a mi habitación con el pretexto de ir al baño y había usado esos minutos para espiarme, para buscar información que pudiera usar en mi contra. La evidencia era abrumadora. Teníamos sus propias palabras admitiendo las deudas. Teníamos video de él invadiendo mi privacidad. Teníamos los documentos del banco mostrando intentos de fraude. Teníamos la procuración obtenida mediante engaño. Teníamos suficiente para ir a la policía. Más que suficiente para que los arrestaran. Llamé a Orlando. Era domingo por la noche, pero él me había dado su número personal para emergencias. Le conté lo que habíamos grabado. Le dije que estaba lista para proceder. Que quería que esto terminara. Orlando dijo que vendría a mi casa el lunes por la mañana. Que revisaríamos todo el material. Que prepararíamos la denuncia formal. Que antes del final de la semana, Claudia y Sebastián estarían enfrentando cargos criminales. Orlando llegó el lunes a las 9 de la mañana con una asistente legal. Pasamos 3 horas revisando cada grabación, cada documento, cada pieza de evidencia que habíamos recopilado. Orlando tomaba notas meticulosamente mientras su asistente preparaba copias certificadas de todo. Me explicó que presentaríamos la denuncia ese mismo día ante la fiscalía. Que los cargos incluirían fraude financiero, falsificación de documentos, abuso de persona mayor y conspiración para cometer robo. Pero entonces Orlando me mostró algo que no esperaba. Había investigado más a fondo los antecedentes de Sebastián por su cuenta. Descubrió que mi yerno no solo tenía deudas de juego. Había estado casado antes. 2 veces, de hecho. Y en ambos casos, sus exesposas reportaron comportamientos similares. Intentos de controlar sus finanzas. Documentos firmados bajo presión o engaño. En un caso, una de las mujeres había perdido su casa. En el otro, habían vaciado la cuenta de retiro de la mujer antes de que ella se diera cuenta. Sentí que me faltaba el aire. Sebastián era un depredador serial. Un estafador profesional que se especializaba en mujeres vulnerables. Y yo había sido su siguiente objetivo. Peor aún, había usado a mi propia hija para llegar a mí. Le pregunté a Orlando si Claudia sabía sobre esos matrimonios anteriores. Él dijo que era probable que no. Que los hombres como Sebastián eran expertos en ocultar su pasado. En reinventarse con cada nueva víctima. Eso me hizo pensar. Tal vez Claudia también era víctima. Tal vez Sebastián la había manipulado tanto que ella no podía ver con claridad. Tal vez había una oportunidad de salvarla. De rescatar a mi hija de las garras de ese hombre. Pero Orlando me advirtió que no me dejara llevar por la esperanza. Que Claudia había tomado decisiones conscientes. Que había participado activamente en los intentos de fraude. Que víctima o no, era responsable de sus acciones. Entonces su asistente encontró algo más. Un dato que cambió todo completamente. Sebastián no solo estaba casado con Claudia. Técnicamente seguía casado con su segunda esposa. Nunca se había divorciado legalmente de ella. Lo que significaba que su matrimonio con Claudia era nulo. Completamente inválido. Mi hija había estado viviendo todos estos años con un hombre que la había engañado desde el principio.
que ni siquiera era legalmente su esposo. Orlando explicó que esto abría posibilidades legales adicionales. Bigamia, fraude matrimonial, y significaba que Claudia podría tener una salida. Podría alegar que fue engañada, que todo su matrimonio era una mentira, que Sebastián la había usado como peón en sus esquemas criminales. Si ella cooperaba, si testificaba contra él, tal vez podría evitar cargos criminales severos. Le pregunté qué debía hacer. Orlando sugirió que hablara con Claudia, que le mostrara la evidencia sobre Sebastián, sus matrimonios anteriores, sus estafas pasadas, la bigamia, que le diera una oportunidad de salir de esto antes de que todo colapsara. Pero debía hacerlo con testigos presentes, con él ahí, en un lugar neutral donde Claudia no pudiera sentirse amenazada, pero tampoco pudiera huir o alertar a Sebastián. Rebeca estuvo de acuerdo. Dijo que valía la pena intentarlo, que tal vez, en el fondo, Claudia todavía tenía algo de la niña que yo había criado, que tal vez al ver toda la verdad sobre Sebastián, reaccionaría con la dignidad que le enseñé. Yo quería creerlo. Desesperadamente quería creer que mi hija podía ser salvada. Llamé a Claudia esa misma tarde. Le dije que necesitaba hablar con ella urgentemente, que era importante, que viniera sola. Claudia sonó preocupada. Preguntó si estaba enferma, si había pasado algo. Le dije que no podía explicarlo por teléfono, que solo viniera. Mañana por la mañana, a las 10, a la oficina de Orlando. Le di la dirección. Claudia dudó. Preguntó por qué ahí. ¿Por qué no en mi casa? Le dije que eran asuntos legales, que necesitaba actualizar mi testamento y quería que ella estuviera presente, que era algo bueno, no malo. Esa mentira pareció tranquilizarla. Dijo que estaría ahí, que no le dijera a Sebastián porque él se pondría ansioso pensando en herencias y cosas así. Quería mantenerlo al margen de mis decisiones financieras. Qué irónico. Trataba de protegerlo de información que ya llevaba meses robando. Esa noche casi no pude dormir. Ensayaba mentalmente lo que le diría a Claudia. Cómo le mostraría quién era realmente el hombre con quien vivía. Cómo le daría la oportunidad de hacer lo correcto. Una parte de mí tenía esperanza. Otra parte estaba aterrada de que ella eligiera a Sebastián sobre mí. De que estuviera tan perdida que ya no hubiera vuelta atrás. El martes llegó con un cielo gris que parecía reflejar mi estado de ánimo. Llegué temprano a la oficina de Orlando. Rebeca vino conmigo para apoyo moral. Orlando ya estaba ahí, con toda la documentación preparada. Los expedientes sobre Sebastián. Las pruebas de fraude. Las grabaciones de video. Todo organizado y listo para mostrarse. Claudia llegó exactamente a las 10. Vestía un traje color arena, formal pero elegante. Se veía nerviosa. Me abrazó cuando entró y preguntó qué pasaba. ¿Por qué tanta formalidad? Le pedí que se sentara. Orlando se presentó como mi abogado. Eso inmediatamente puso a Claudia en guardia. Su expresión cambió. Sus ojos se volvieron cautelosos. Orlando fue directo. Le dijo que habíamos descubierto cierta información sobre Sebastián que ella necesitaba conocer. Claudia se tensó. Preguntó de qué estaba hablando. Orlando comenzó a mostrarle los documentos. Los matrimonios anteriores. Las estafas previas. El hecho de que técnicamente seguía casado con otra mujer. Que su matrimonio con Claudia nunca había sido válido. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi hija. Cómo sus manos comenzaban a temblar mientras leía los papeles. Cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Susurró que no podía ser verdad. Que Sebastián le había dicho que su matrimonio anterior había terminado en divorcio hacía años. Que nunca mencionó una segunda esposa. Que todo esto tenía que ser un error. Orlando continuó. Le mostró las evidencias de las mujeres que Sebastián había estafado antes. Los patrones eran idénticos. Ganarse la confianza. Casarse o formar pareja. Tomar control gradual de las finanzas. Vaciar cuentas. Desaparecer o arruinar a la víctima antes de moverse a la siguiente. Claudia negaba con la cabeza, pero las lágrimas rodaban por sus mejillas. Empezaba a comprender que había sido usada. Entonces llegó el momento más difícil.
Orlando le mostró las grabaciones del domingo. La conversación sobre vender mi casa. Sebastián hablando de sus deudas. Y el video de él entrando a mi habitación, revisando mis cosas, fotografiando mis documentos. Claudia se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Miró hacia mí con ojos destruidos y susurró: «Mamá, yo no sabía». Le pregunté qué era lo que no sabía. Ella rompió a llorar abiertamente. Dijo que Sebastián le había contado que yo había accedido voluntariamente a darles acceso a mis finanzas. Que yo quería ayudarlos con sus deudas, pero que me daba vergüenza admitirlo directamente. Que por eso todo tenía que hacerse discretamente. Que yo le había pedido a Sebastián que manejara todo sin hacer mucho escándalo. Que ella solo estaba siguiendo lo que creía que eran mis deseos. Orlando intervino con voz firme. Le preguntó directamente si había participado en los intentos de transferencia bancaria. Si había ayudado a cambiar mi información de contacto en el banco. Si había firmado documentos usando la procuración sin mi conocimiento. Claudia sollozaba incontrolablemente. Entre lágrimas admitió que sí. Que Sebastián le dijo que yo estaba de acuerdo, pero que por razones legales necesitaban hacerlo de cierta manera. Que ella confiaba en él. Que creía que estaban ayudándome. Rebeca preguntó algo crucial. Le preguntó a Claudia si realmente creía esa historia. Si en el fondo no sabía que algo estaba mal. Claudia se quedó en silencio largo rato. Finalmente, con voz rota, admitió que sí había tenido dudas. Que algunas cosas no tenían sentido. Que me había visto actuar normal, sin mencionar nada sobre darles dinero o vender la casa. Pero cada vez que cuestionaba a Sebastián, él se enojaba. Le decía que ella tenía que elegir entre su esposo y su madre. Que si realmente lo amaba, confiaría en él. Miré a mi hija llorando frente a mí y sentí algo quebrarse en mi pecho. No era la rabia que había sentido durante días. Era algo más complejo. Dolor mezclado con compasión. Decepción mezclada con un último vestigio de amor maternal. Claudia había sido débil. Había elegido mal. Había traicionado mi confianza. Pero también había sido víctima de un manipulador profesional que la había engañado desde el primer día. Orlando le explicó la situación legal con claridad brutal. Le dijo que habíamos recopilado suficiente evidencia para procesar tanto a ella como a Sebastián por múltiples delitos. Que enfrentaba años de prisión si era declarada culpable. Pero había una alternativa. Podía cooperar completamente. Testificar contra Sebastián. Entregar toda la información que tuviera sobre sus actividades criminales, sus deudas, sus contactos con los prestamistas ilegales. A cambio, la fiscalía consideraría su cooperación y posiblemente reduciría los cargos. Claudia levantó la vista hacia mí con ojos suplicantes. Preguntó qué quería yo que hiciera. Sentí que el tiempo se detenía. Este era el momento decisivo. El momento en que yo definiría qué tipo de madre era. Qué tipo de persona era. Podía destruir a mi hija completamente, buscar la venganza más severa. O podía darle una oportunidad de redimirse, de escapar del hombre que la había usado y manipulado. Le dije la verdad. Le dije que me había roto el corazón escuchar esa conversación en mi sala. Que me había destruido descubrir que planeaban robarme todo lo que Ricardo y yo construimos. Que había pasado noches sin dormir preguntándome dónde había fallado como madre. Cómo había criado a alguien capaz de traicionarme así. Claudia sollozaba mientras yo hablaba, pero no la interrumpí. Necesitaba decirlo todo. Le dije también que entendía que Sebastián la había manipulado. Que los hombres como él son expertos en encontrar vulnerabilidades y explotarlas. Que ella había cometido errores terribles, pero que todavía podía hacer lo correcto. Podía elegir salvar lo que quedaba de su integridad. Podía ayudar a asegurar que Sebastián no hiciera esto a nadie más. Podía comenzar el largo camino de reconstruir su vida lejos de ese hombre tóxico. Orlando agregó información crucial. Explicó que Sebastián no solo les debía dinero a prestamistas ilegales. Había estado involucrado en un esquema más grande de fraude financiero que involucraba a otras víctimas. La policía llevaba meses investigándolo. Si Claudia cooperaba, su testimonio podría ser la pieza clave para desmantelar toda la operación. Para proteger a futuras víctimas. Para hacer justicia real. Claudia se limpió las lágrimas y preguntó qué pasaría con ella si cooperaba. Orlando fue honesto.
Dijo que probablemente tendría que declararse culpable de algunos cargos menores, que tal vez enfrentaría libertad condicional, servicio comunitario, tal vez algunos meses en una instalación de mínima seguridad, pero evitaría años de prisión. Mantendría la posibilidad de reconstruir su vida, de eventualmente ser libre otra vez. Le pregunté directamente si Sebastián la amaba, si alguna vez la había amado realmente. Claudia rompió en un llanto desconsolado. Dijo que ya no sabía qué era real y qué era mentira, que los últimos años habían sido una confusión constante, que Sebastián alternaba entre ser encantador y ser controlador, entre prometerle el mundo y culparla de todos sus problemas, que había perdido contacto con sus amigas, que se había alejado de mí gradualmente porque él decía que yo la juzgaba, que no aprobaba su matrimonio. Rebeca habló entonces con una sabiduría que solo dan los años. Le dijo a Claudia que los manipuladores siempre aíslan a sus víctimas, que la hacen dudar de todos excepto de ellos, que destruyen su autoestima hasta que dependen completamente del abusador, que esto no era amor. Nunca fue amor. Era control. Era explotación. Y que Claudia merecía algo mejor. Orlando le dio un plazo. Tenía hasta el final del día para decidir. Si cooperaba, necesitaban moverse rápido. Arrestar a Sebastián antes de que sospechara algo. Asegurar todas las pruebas. Contactar a las otras víctimas. Construir un caso sólido que garantizara que Sebastián pasara años en prisión y no pudiera lastimar a nadie más. Claudia me miró largamente. Preguntó si yo podría perdonarla algún día. Si había alguna posibilidad de que recuperáramos nuestra relación. Fui honesta. Le dije que no sabía, que el dolor era demasiado fresco, que la confianza rota no se repara fácilmente, pero que si ella hacía lo correcto ahora, si ayudaba a detener a Sebastián y comenzaba un verdadero proceso de cambio, tal vez con tiempo, con terapia, con mucho trabajo, podríamos encontrar algún tipo de paz. No promesas, solo posibilidad. Claudia asintió. Se secó las lágrimas y con voz temblorosa pero firme dijo que cooperaría, que le diría a la policía todo lo que sabía, que testificaría contra Sebastián, que entregaría todos los documentos que tuviera, todos los mensajes, todas las conversaciones, todo. Orlando llamó inmediatamente a un detective con quien había estado coordinando. En una hora, la oficina estaba llena de policías tomando la declaración de Claudia. Lo que descubrimos ese día fue aún peor de lo que imaginábamos. Sebastián no solo les debía dinero a prestamistas ilegales. Él mismo estaba reclutando víctimas para un esquema piramidal de inversiones fraudulentas. Usaba el dinero de nuevas víctimas para pagar a las anteriores. Había arruinado a docenas de familias. Ancianos que perdieron sus ahorros de retiro. Viudas que confiaron en él con el seguro de vida de sus esposos. Todos destruidos financieramente por ese hombre sin escrúpulos. Claudia lloró al escuchar los detalles completos. Dijo que Sebastián le había ocultado casi todo, que ella solo conocía fragmentos, que ahora entendía por qué siempre estaba tan desesperado por dinero. No era solo por las deudas de juego, era porque su castillo de naipes estaba colapsando. Y yo iba a ser su última gran estafa, la que le daría suficiente dinero para desaparecer antes de que todo explotara. La policía arrestó a Sebastián esa misma noche. Lo encontraron en nuestra casa, probablemente esperando a Claudia, preguntándose dónde estaba. La expresión de su rostro cuando le pusieron las esposas fue de shock total. Nunca imaginó que lo habían descubierto. Nunca pensó que la tonta vieja a la que planeaba robar resultaría ser más lista que él. Y nunca anticipó que Claudia elegiría traicionarlo a él en lugar de a su madre. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones legales, entrevistas con fiscales y reuniones con otras víctimas. Rebeca estuvo conmigo cada paso del camino. Alicia vino desde su ciudad para apoyarme. Orlando manejó todo el aspecto legal con eficiencia impresionante. Y lentamente, muy lentamente, comencé a recuperar mi sentido de seguridad. Claudia cumplió su palabra. Testificó contra Sebastián en la audiencia preliminar. Su testimonio fue devastador. Detalles de conversaciones, copias de documentos, mensajes de texto donde Sebastián admitía sus crímenes, evidencia tras evidencia que sellaron su destino.
El juez lo mantuvo en prisión sin fianza, considerándolo un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga. 3 meses después, Sebastián fue sentenciado a 18 años de prisión por múltiples cargos de fraude, falsificación y conspiración. Claudia recibió 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. También le ordenaron asistir a terapia obligatoria para víctimas de abuso psicológico. El juez reconoció que ella había sido manipulada, pero también que tomó decisiones conscientes que lastimaron a otros. Claudia se mudó a un departamento pequeño lejos de nuestra antigua casa. Comenzó a trabajar en una organización que ayuda a víctimas de fraude financiero. Dice que es su manera de hacer algo bueno con todo lo malo que vivió. Nos vemos ocasionalmente. Tomamos café en lugares neutrales. Las conversaciones son incómodas al principio, pero lentamente, muy lentamente, estamos aprendiendo a reconocernos otra vez. Hoy, 6 meses después de ese domingo que cambió todo, estoy sentada en mi sala tomando té con Rebeca. La casa sigue siendo mía. Mis ahorros siguen intactos. He cambiado todas las cerraduras. Instalé un sistema de seguridad completo. Y actualicé mi testamento con Orlando, asegurándome de que nadie pueda manipularlo nuevamente. Rebeca me pregunta cómo me siento. Le digo la verdad. Todavía duele. Probablemente siempre dolerá. Perdí la inocencia de creer que mi familia era inquebrantable. Perdí años de relación genuina con mi hija que ahora veo que estaba construida sobre mentiras. Perdí la sensación de seguridad absoluta que tenía en mi propia casa. Pero también gané algo. Gané la certeza de que soy más fuerte de lo que creía. Gané la comprensión de que la bondad no significa ser ingenua. Gané amistades verdaderas con personas como Rebeca y Alicia que me apoyaron sin juzgarme. Estoy sola otra vez. Pero por primera vez en meses, duermo en paz. Sin miedo de que alguien entre a robarme mientras duermo. Sin preocuparme de que mi propia familia conspire contra mí. Sin esa ansiedad constante que me carcomía por dentro. Es una soledad diferente a la que sentí cuando Ricardo murió. Aquella era una soledad de pérdida. Esta es una soledad de liberación. Miro por la ventana hacia el jardín que Ricardo plantó hace tantos años. Las rosas están floreciendo. La vida continúa. Y yo también continuaré. Más sabia. Más cautelosa. Pero todavía aquí. Todavía de pie. Todavía dueña de mi propia historia.